Muchas gracias, diputado presidente, compañera y compañeros de la mesa directiva, diputadas, diputados del Pleno, pueblo de Sonora que nos ve a través de los canales oficiales del Congreso. Un saludo para todas y todos. Asumiendo ya la lectura que hizo nuestro presidente de la mesa directiva sobre la propuesta que vamos a hacer el maestro Francisco Javier Duarte Flores y un servidor, me voy a ir directamente a la motivación de esta iniciativa y del punto de acuerdo que estamos presentando a su consideración. Le voy a pedir, presidente, me permita usar los monitores con apoyo legislativo para hacer más visible la iniciativa, por favor. Por supuesto, adelante. Recordando sobre el tema que voy a exponer, un pensamiento de un jalisciense muy famoso, muralista mexicano, José Clemente Orozco. Él decía que el arte es algo indefinible, aún para aquellos que tienen la capacidad para crearlo. Y una artista francesa, Anaïs Nin, dice sobre el arte y la cultura: es la función del arte renovar nuestra percepción. Esa palabra percepción ahorita en la sociedad es de mucha preocupación en razón de las problemáticas que enfrenta el país y los y las ciudadanas mexicanas y mexicanos en temas de salud, economía, seguridad, etcétera. Y la cultura, compañeras y compañeros, de acuerdo a los artistas, es capaz de mover, de cambiar la percepción de los ciudadanos referente a su vida en un país. De ese tamaño es la capacidad que tiene el que nosotros apoyemos con pocos recursos, de acuerdo a lo que se presupuesta, la posibilidad de lo que aquí voy a exponer. Le voy a pedir a quien me está orientando pueda ir moviendo cotidianamente las imágenes que voy a presentar. De acuerdo con el concepto acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales celebrada en México en el año 1982, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella, la cultura, la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella, a través de la cultura, discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el hombre se expresa, forma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Anteriormente a esta definición, en el año de 1966, la UNESCO se reunió en París, Francia, donde emitió la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional, cuyo artículo primero establece que, primero, toda cultura tiene una dignidad y un valor que debe ser respetados y protegidos. Dos, todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura. Tres, en su fecunda variedad, en su diversidad y por la influencia recíproca que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. Este marco jurídico internacional ha dado pie a trascendentales reformas jurídicas en nuestro país que han venido evolucionando hasta dejar plasmados en nuestra Carta Magna importantes derechos en materia de cultura, entre los que podemos encontrar los siguientes. El artículo 2, después del primer,
reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Hemos quedado a deber. Artículo 3. Dispone que el criterio que orientará la educación se basará en diversas cuestiones, entre las que encontramos el fortalecimiento de la diversidad cultural y la difusión de nuestra cultura, además de que los planes y programas de estudio deben incluir, entre otras materias, el conocimiento de la historia, las lenguas indígenas de nuestro país y las artes, en especial la música. Esto es la nueva redacción del artículo 3 recién aprobado. El artículo 4 consagra el derecho humano al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, obligando al Estado a promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural. Así como lo anterior, artículos 2, 3 y 4 de la Constitución hablan de cultura, esto es muy importante. Podemos encontrar varias referencias en nuestros marcos normativos que derivan en el ámbito local en la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Sonora, que resulta el campo normativo adecuado para la protección y promoción de todos aquellos valiosos esfuerzos artísticos a quienes debemos un merecido reconocimiento porque buscan difundir y fortalecer los valores de la cultura sonorense, como es el caso de los múltiples murales creados en los últimos meses en varias poblaciones del Estado, que nos permite recrearnos con hermosas expresiones artísticas que ponen de manifiesto la belleza de Sonora y que se convierten en un atractivo referente para quienes nos visitan. Aquí hago una pausa. Si me permito yo recoger de los 38 municipios que represento en el Distrito 18, me voy a referir a uno que vive plenamente su vida cotidiana como sociedad, que es San Pedro de la Cueva, que ahí va a salir un mural. San Pedro de la Cueva, municipio famoso por la presa del Novillo, por la presencia de Pancho Villa por ahí, por la matanza que hizo Pancho Villa y por la belleza del pueblo de San Pedro de la Cueva. Tuvo a bien este Congreso en el pasado presupuesto, en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos del Estado, aprobar un artículo 7 de la Ley de Ingresos para aprobar nosotros un beneficio fiscal a aquellos que apoyaran actividades culturales y artísticas enlazados a empresas que descuentan, no sé, ahí el término fiscal que utilizan en esa Ley de Ingresos. Y gracias a ello, a través de la empresa Cafenio, una artista llamada, con todo respeto y amplitud, María Tarazón, ha hecho un extraordinario trabajo de identidad en el pueblo de San Pedro de la Cueva. Ha invertido una pequeña cantidad, si ustedes quieren, de acuerdo al presupuesto, pero si se meten ustedes a la página Yo Amo San Pedro de la Cueva, de nada de seguidores de Yo Amo San Pedro de la Cueva, ahora son miles, gracias al trabajo artístico, cultural, de una persona que se dedica a ello, que presentó a la Secretaría de Hacienda el proyecto para transformar culturalmente a San Pedro de la Cueva y poder con la empresa, en este caso Cafenio, derivar recursos a la cultura en un municipio de una cantidad de hasta por 15 millones de pesos, es lo que aprobó este Congreso, hasta por 15 millones. Pero a veces, por desconocimiento nuestro, pues no sabemos cómo entrarle para que se beneficie nuestros municipios. Pongo el ejemplo nada más de San Pedro porque ahí está formalmente transformándose, no por recursos extraordinarios en economía, pero el turismo, dice la presidenta, se ha movido exponencialmente hacia su municipio gracias a la cultura y gracias a un artista. Cobijados por el ardiente sol de nuestra entidad, un grupo de talentosos muralistas se han dado a la encomiable tarea de plasmar con gran profesionalismo y capacidad diversas expresiones artísticas que le dan un nuevo rostro a los ya de por sí hermosos pueblos de Sonora, haciendo gala de talento e imaginación que les ha permitido crear murales que se han ganado la admiración y el reconocimiento de los pobladores de la región y sus visitantes, generando además derrama económica en estos pueblos que son ricos en historia, cultura y tradición. Debemos tener en cuenta
que un mural no es solo una pintura en una pared, también tiene una función social, pues de la mano de estos talentosos artistas, los murales se han convertido en una poderosa herramienta para difundir la cultura regional y rescatar el legado histórico, la identidad y la raigambre de nuestra gente a través de hermosas representaciones de la gastronomía, tradiciones, costumbres, personajes y procesos históricos que han dado forma a nuestra sociedad. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la belleza de colores y vida de los murales Aves del Pueblo, en el pueblo yaqui de Cocorit, expresión artística que comenzó cuando un grupo de artistas locales y foráneos iniciaron con este proyecto, al que le llamaron Alas de mi Pueblo, quienes tenían como objetivo pintar los espacios para evitar dar lugar a la propaganda política y a los grafitis particularmente desagradables, ganándose el aprecio de los habitantes de Cocorit, quienes en la actualidad, según entrevistas que hicimos, se forman en lista de espera para que sus casas sean pintadas con esta forma de arte. Pero el de Cocorit no es el único caso, pero sí el primero. Y le quiero dar su lugar a este pueblo yaqui de Sonora, porque de ahí nació la idea de un servidor para ser un diputado que defendiera la cultura rural. Hay que recordar que este Congreso lleva ya 2 años aprobando en el presupuesto un fondo para la cultura rural. Y pareciera que 4.7 millones en aquel año 2019, luego bajó a 2.7 porque el diputado Mario, nuestro diputado también está en cultura, la diputada María Dolores también, de los cultureros independientes, y entonces desagregamos y dijimos, deja 2.7. La pandemia ha hecho que todo eso se reduzca y casi ha quedado en un pequeño recurso para no detener la expresión, particularmente de los murales, aunque detengamos un poco todavía lo que viene siendo las jornadas de lectura que hace el instituto, muy bien, por cierto, sonorense de cultura, porque hace caravanas hacia los municipios, que son muchos, por cierto, 50 municipios rurales, a los que acuden llevando muchas expresiones artísticas, pero que ha tenido que reducirse. Hoy estamos, fíjense bien, pidiendo 500,000 pesos de aquel presupuesto de 70,000 millones, 500,000 pesos. Y todo eso que ustedes están viendo ahí sale de ese dinerito presupuestal, pero con un enorme impacto social, enorme. No se imaginan, a lo mejor sí, y me gustaría, lo que impacta en la sociedad en un ejido o comuna, en una localidad rural, el que en la barda aparezca. Ese que está ahí, nuestra infancia, ¿quién no deshojó un girasol o una margarita? ¿Me quieres? Sí, no, mucho, poquito, nada. ¿Me quieres? Sí, no, mucho, poquito, nada. Y al final, cuando no nos veía el primo, el pariente o el amigo, ¿qué te dijo la fulana o el fulano? Que me quiere. No, yo vi que decía que no te quería. Siempre terminábamos diciendo que nos querían, porque esa es la belleza de la expresión natural y genuina de la vida de los pueblos, pero que para eso estamos nosotros. ¿Cómo hacer fácil que un municipio que no tiene recursos tenga vida? Pues esta es una, la expresión artística y cultural es una, y el deporte es otra muy barata. Y me voy a hacer un atrevimiento, porque alguien lo dirigirá, el esfuerzo rural. Pero para los pueblos de Sonora y para los municipios rurales de Sonora, el Instituto Sonorense de Cultura, la CODESON, son casi secretarías o más que secretarías. El Instituto de Crédito Educativo también lo es, y el Instituto Sonorense de la Mujer. Qué curioso. Los institutos que no llegan a ser secretarías, y esto para otras iniciativas, a lo mejor alguien se atreva. Sonora es muy rural. Debiéramos de tener un cambio en la política del presupuesto en tiempos donde la dificultad nos enseña que no todo es carreteras, que no todo es edificios, que hay muchas otras cosas que generan identidad, querencia, recursos presupuestales, derrama económica, y que van y se toman la foto en esos murales. Quien quiera que los visite en Cocorit o en Ures
o en Babiácora, o en San Pedro de la Cueva, o en Villa Pesqueira, o en Banamichi, o en Bacuachi, que han estado viendo ustedes lo que ahí está pasando. De igual manera, tenemos al bello San Pedro de la Cueva, en donde la talentosa artista María Tarazón marca con su fino pincel la flora y fauna de la región, además de los paisajes del campo y del monte. Y así también nos podemos topar con las obras del colectivo Sangre del Desierto, que es con los que más he trabajado. Un saludo a César Duarte, que por cierto, César es el que pintó lo que está abajo del puente aquí en Hermosillo. Los murales no solo ya están en los pueblos de la sierra y el río, es una preciosura los murales que están en la Pino Suárez, creo, no, es en el Rodríguez, viniendo del Rodríguez, unos preciosos murales en las columnas de los puentes, Sonora, Hermosillo, Obregón, Cajeme, Navojoa, pues las grandes ciudades que se vayan a las avenidas, a los puentes. Nosotros en los pueblos nos vamos a las paredes de lo que es la biblioteca pública, el edificio del municipio, el museo de músicos, nos vamos a la barda, nos vamos a lugares donde pasa el transeúnte y dice, vengo por el queso, por la tortilla, vengo por... Y cuando voy por eso, oye, qué bonito está este pueblo, qué ordenado, qué organizado. ¿Con qué poquito podemos ser buenos administradores? ¿Con qué poquito recurso presupuestal podemos hacer grandes y trascendentales obras para la identidad de Sonora y para la identidad de nuestros municipios y nuestras localidades rurales? Con sumo agrado hemos constatado cómo el destacado trabajo de estos muralistas ha permeado positivamente en el ánimo de los habitantes de estas localidades rurales, que además de recrear su vista con el embellecimiento de sus hogares y sus espacios públicos, sienten fortalecido su sentimiento de pertenencia y contribuyen de manera activa al cuidado y mejoramiento de su comunidad, pues se sienten orgullosos por la respuesta de las personas que los visitan, que además de la derrama económica adicional que les aportan, muestran un mayor interés en la cultura que los identifica y que se ve plasmada en estos hermosos murales. Otra pausa. Hay aprobados en esos 500,000 pesos, que es poquito, 24 murales para la zona económica especial Río Sonora, porque es una zona que nos promovimos, nos preocupamos aquí en este seno de este Congreso, formar una comisión que estuviera atenta, que tuviera recursos presupuestales transversales, políticas públicas que transformaran lo del derrame en una mejor vida y en una mejor opción de vida. Pues sí, esos murales, por eso salen una parte en Ures, otro en Babiácora, en Aconchi, y fíjense qué dice el de Aconchi, un carpintero. ¿Por qué el pájaro carpintero? Porque Aconchi, su principal actividad económica es la carpintería. ¿Y por qué en Babiácora pintaron el Xiltepín, además de su historiador, o los caminos de Anza en Arizpe, o en Ures? ¿Por qué la batalla de 1966? Es extraordinario cómo una pared explica historia, contenido, tradiciones, cultura. Bueno, pues estos 24 murales, aprovecho, señor secretario de Hacienda y Cabanillas de la Subsecretaría de Egresos, que de lo que habíamos aprobado, requerimos y estamos exigiendo para la mínima expresión de cultura, esos 500,000 pesos. Han aprovechado algunos la tribuna. Fíjense qué estoy diciendo, de 4.7 a 2.7, bajarnos a 500. Pues con 500, platicado con Güelfo, el director del instituto, dice Fermín, sacamos los festivales rurales, Luna de Montaña, sacamos la calle Morelos, sacamos Santana, sacamos Magdalena, sacamos los murales. Quiere decir, compañeras y compañeros, que podemos irnos a todo el estado con los murales. No es etiquetarlo en el río Sonora, es en el río aprovechando la zona económica, pero ya está en 10 municipios. A mí me encantaría que estuviera en los 72 municipios y que Sonora trascendiera al país por un estado con orden, con belleza, que está orgulloso de sus tradiciones, de su cultura, de su belleza natural, del saguaro, de la pitaya, de la paloma, de la codorniz, etcétera, del gato montés, tanta de la víbora cascabel, en fin. Así, algo que en primer momento pudiera parecer una actividad muy simple, se convierte en una valiosa herramienta que responde con creces a los apoyos gubernamentales,
cuyos resultados bien pueden ser comparados con los que se consiguen a través de políticas públicas con mayores recursos presupuestales. Un instituto está dando la cara, varios institutos están dando la cara por nuestra región. Con este propósito se apoya este tipo de manifestaciones artísticas que difunden y enriquecen nuestra cultura. En el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2020, ya dije que se asignaron 2.7 millones de pesos para apoyo a la cultura rural y estamos demandando en el ejercicio de austeridad 500,000 de esos 2.7 y con esos 500,000 saldrían los 24 murales, que significarían 3 murales por cada municipio del Río, son 8 de la zona económica especial. ¿Y eso qué va a ir dando? Más identidad y más querencia por la zona económica, más lenguaje para defender la zona económica, más para que se potencie la actividad económica. Sin embargo, esta es una iniciativa de ley. Valorando la gran trascendencia social que ha demostrado este tipo de manifestaciones culturales, consideramos necesario que la información de la riqueza cultural de nuestro Estado sea recopilada en un solo documento denominado Catálogo Cultural del Estado de Sonora, cuya elaboración y actualización se encuentre a cargo del Instituto Sonorense de Cultura para que el público en general pueda encontrar en un mismo lugar la descripción detallada y la ubicación de los elementos que integran el patrimonio cultural del Estado, tanto el tangible, diputado, ¿quién presentó esto? Castelo, tanto el tangible como el intangible de las cabalgatas, los recintos culturales y artísticos, las ferias y festivales regionales o municipales de carácter cultural y artístico, las obras plásticas con valor cívico, estético y cultural que se encuentren integradas de manera permanente al ámbito urbano, el patrimonio étnico, el inventario de recursos físicos artesanales, así como los padrones de artesanos y de prestadores de servicios culturales. Somos conscientes que el Instituto Sonorense de Cultura ya ha realizado importantes esfuerzos para registrar el patrimonio y la comunidad cultural, pero el Catálogo Cultural del Estado de Sonora es una herramienta para fortalecer y encauzar positivamente todas esas importantes acciones, por lo que será necesario que se expidan reglas de operación y procesos para definir, homologar, proyectar y difundir con la ley los elementos que debe considerar dicho catálogo cultural. Adicionalmente, proponemos hacer las adecuaciones necesarias para aprovechar el potencial turístico del catálogo cultural del Estado de Sonora, para que además de que sea útil para conservar y fortalecer los valores culturales de los sonorenses, se convierta en una herramienta eficaz para promover la actividad turística en todo el territorio estatal, para lo cual el Instituto Sonorense de Cultura debe ser auxiliado en su definición y promoción por la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, COFETUR, y por los ayuntamientos del Estado mínimamente a través de sus respectivos sitios oficiales de Internet, con lo que además de incrementar el valor de nuestra cultura, multiplicará las oportunidades de desarrollo económico con base en la actividad turística en aquellas regiones emblemáticas que identifican plenamente las raíces de los sonorenses, particularmente en las regiones en condición de ruralidad. Finalmente, estimamos necesario que este Poder Legislativo haga un llamado, exhortando a la gobernadora del Estado y a los 72 ayuntamientos, para que no disminuyan los apoyos destinados a fomentar y promover las diversas expresiones artísticas de la sociedad que difundan y promuevan la cultura, la identidad y las raíces de los sonorenses. Pero además, es necesario que nosotros mismos como representantes y defensores de los intereses de nuestro Estado nos comprometamos a seguir apoyando estos valiosos esfuerzos de la comunidad artística que han logrado incrementar el valor de la cultura de Sonora, por lo que desde este momento es necesario que acordemos incluir en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto de decreto del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 2021, la inclusión de la partida presupuestal denominada Apoyo para la Cultura Rural, que se encuentra prevista en la fracción 47 del artículo 104 del decreto de presupuesto de egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal. No leeré, todo lo que dije está explicado aquí, explica el decreto, adiciona, deroga, dice aquí que reforma
deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio. No la voy a leer, ya dije todo lo que contiene, está en el monitor. Les pediría lógicamente que ustedes sí me ayuden con las lecturas para si hay alguna duda, y me voy a ir al punto de acuerdo porque es de urgente y obvia. Son dos contenidos que tiene la iniciativa, está muy completa, la recomendamos el maestro Francisco Javier y un servidor. Les puede servir y nos puede servir mucho a todas y a todos los diputados en las actividades que están por venir. Dice, diputado presidente, al finalizar mi exposición de la iniciativa: el Congreso del Estado de Sonora resuelve incluir en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto de decreto del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del 2021 la inclusión de la partida presupuestal denominada Apoyo para la Cultura Rural prevista en la fracción 47 del artículo 104 del decreto del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2020. Y el primero, que me lo salté, ahí voy a pedir una disculpa jurídica: el Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del Estado, y a los 72 ayuntamientos para que no disminuyan los apoyos destinados a fomentar y promover las diversas expresiones artísticas de la sociedad que difundan y promuevan la cultura, la identidad y las raíces de los sonorenses. Todos esos dos artículos, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, solicito que el punto de acuerdo de esta iniciativa se considere como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión, debiendo turnarse el proyecto de decreto del presente escrito a la comisión legislativa que corresponda. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 1 de diciembre de 2020, los diputados promoventes, diputado Francisco Javier Duarte Flores y diputado profesor Fermín Trujillo Fuente. Finalmente, nomás por dejar sentado, en el presupuesto que nos enviaron, el Instituto Sonorense de Cultura, el ejercicio pasado le aprobamos 236.470.000 para todos los festivales y para todas las actividades culturales, incluyendo lo chiquito que yo dije de 2.7 millones. De estos 236 millones, con 2.7 atiendes a 50 municipios. Esto es muy importante. Hoy nos mandan con 188 millones, o sea, con menos 47 millones. Así ya escuchamos cómo viene el IE, así ya escuchamos que también en salud viene así, etcétera. Solo lo pongo de manifiesto porque he reconocido personalmente que no se trata de complicar mucho el presupuesto del Estado. Cuando voy como diputado a pedirle al secretario de Hacienda, voy y le digo: tienes un instituto y tienes políticas que seguir. El Instituto Sonorense de Cultura, en la visión de nosotros para 38 municipios, con 2.7 millones, haces todo esto. En la Codesón, con 4.7 millones del total, con 4.7 millones, atiendes a 50 municipios rurales. Entonces, no lastimemos lo que genera vida social, lo que genera en crisis, porque vamos a tener una crisis en la aprobación del presupuesto, una tolerancia de reducir, pero no de desaparecer. Porque si terminamos el ejercicio sin aportar un peso a la cultura, es el peor error estratégico de una visión de gobierno, que algo que está dando generación de capital social y capital humano, como es la cultura, lo dejen sin dinero fresco para programas específicos como este que acabo de exponer. Muchas gracias.